Mi esposa le puso un nombre terrible a nuestra hija sin mi consentimiento. Yo legalmente se lo cambié a algo peor. Mi esposa Andrea y yo habíamos acordado el nombre Sofía para nuestra hija desde que supimos que tendríamos una niña. Lo habíamos escogido juntos después de meses de discusión y a nuestras dos familias les encantaba. Sofía era un nombre clásico, hermoso y significaba mucho para ambos, ya que era el segundo nombre de mi abuela y el nombre virtuoso favorito de Andrea. Todo estaba listo hasta el día en que nació nuestra hija. Yo estaba en la cafetería del hospital comprando café después de haber estado despierto por 30 horas durante el parto de Andrea, justo cuando ella llenó el acta de nacimiento. Cuando regresé, la enfermera me felicitó por la bebé Brinley Macarena. Pensé que había escuchado mal y le pedí que lo repitiera. Ella me mostró los papeles donde Andrea había escrito Brinley Macarena con esa ortografía exacta. Le pregunté a Andrea qué había pasado con Sofía y me dijo que había tenido una epifanía durante el parto. Nuestra hija necesitaba un nombre único que destacara. Dijo que Sofía era aburrido y común, y que nuestra hija merecía algo especial. Le recordé que habíamos acordado Sofía durante 6 meses, y le habíamos dicho a todos que ese sería su nombre. Andrea dijo que ella fue quien cargó a la bebé durante 9 meses, y pasó por el parto, así que ella tenía la última palabra. La enfermera dijo que podían retener el papeleo por 24 horas si necesitábamos discutirlo, pero Andrea dijo que ya se había enviado electrónicamente. Eso fue una mentira, pero no lo supe hasta después. Nuestras familias estaban horrorizadas cuando anunciamos el nombre Brinley Macarena. Mi mamá preguntó cómo se escribía 3 veces, y aún así lo escribió mal. El papá de Andrea, don Javier, dijo que sonaba como un medicamento farmacéutico. Mi hermana preguntó si era una broma. Andrea se puso a la defensiva y dijo que todos tenían envidia de la originalidad de nuestra hija. Empezó a llamar a la bebé Brin, pero lo escribía Brin en mensajes, Brin en tarjetas y Brin en redes sociales, sin recordar nunca la propia ortografía de su hija. En el consultorio del pediatra lo escribieron mal de 4 formas diferentes en su sistema. La aseguradora dijo que excedía su límite de caracteres. La guardería envió formularios con el nombre Brittany Macarena y no entendían por qué estaba mal. Andrea culpó a todos los demás por no apreciar los nombres creativos. Cuando Brinley tenía 3 meses, intenté convencer a Andrea de cambiarlo. Dijo que yo estaba tratando de borrar su experiencia de parto y su vínculo maternal. Dijo que el nombre le llegó en una visión durante las contracciones y que cambiarlo dañaría su conexión espiritual. Realmente usó esas palabras mientras el nombre de nuestra hija era destrozado por todos los que intentaban pronunciarlo. Los años de preescolar fueron un infierno. A Brinley la llamaban de todo menos su nombre real. Las maestras se rindieron y solo la llamaban B. Los niños no podían pronunciarlo. Los otros papás pensaban que éramos unos idiotas pretenciosos. Andrea insistía en que todos estaban mal y empezó a corregir a la gente agresivamente. Interrumpía la hora del cuento para corregir la pronunciación de la maestra. Hacía que otros padres lo repitieran hasta que lo dijeran bien. Hizo que Brinley practicara deletrearlo cientos de veces, aunque solo tenía 4 años. Cuando Brinley entró al kinder, llegó a casa llorando porque los niños decían que su nombre era estúpido. Andrea le dijo que estaban celosos y eran básicos, mientras que ella era extraordinaria. Brinley preguntó si podían llamarla Sofía, y Andrea la castigó por ser malagradecida. Ahí fue cuando empecé a planear. Investigué sobre cambios legales de nombre para menores, y descubrí que un padre podía solicitarlo si el otro padre abandonaba al niño o era considerado no apto. Andrea no era inaptas, pero estaba a punto de abandonar temporalmente a Brinley. Convencí a Andrea de que necesitaba un fin de semana de spa para su salud mental. Le reservé un resort a 2 horas de distancia, en otro estado, y le dije que yo me encargaría de todo en casa. Andrea se fue el viernes por la mañana a su retiro de relajación. El viernes por la tarde, presenté una solicitud de emergencia declarando que Andrea había salido del estado y abandonado sus deberes parentales. Técnicamente era cierto, ya que el resort cruzaba los límites estatales. La empleada del registro civil que procesó el trámite vio Brinley Macarena en el formulario e inmediatamente entendió por qué se necesitaba un cambio. Lo agilizó como un caso de extrema urgencia. Para el lunes, cuando Andrea regresó, el nombre legal de nuestra hija era Cicely Morgani del Clima. Agregué el del Clima como tercer nombre para darle un toque extra de ridículo. Andrea se enteró cuando la escuela llamó preguntando por la documentación actualizada. Condujo a casa gritando sobre lo que yo había hecho. Escuché el auto rechinar en la entrada y supe que se había enterado. La puerta principal se abrió de golpe y Andrea entró hecha una furia, con la cara roja y desencajada. Aventó su bolsa contra la pared y empezó a gritar sobre cómo yo había destruido la identidad de nuestra hija. Exigió saber cómo pude hacer algo tan cruel y vengativo. Me mantuve calmado en el sofá, cruzando las manos en mi regazo. Le dije que usé exactamente la misma lógica que ella. El padre que maneja el papeleo tiene la última palabra, y yo manejé este papeleo. Las manos de Andrea temblaban mientras me señalaba. Me llamó monstruo y dijo que lo que yo hice era completamente diferente. Su elección de nombre vino de una visión espiritual durante el parto, algo sagrado y significativo. Me recosté y crucé los brazos. Le señalé que Cicely Morgani también vino de mi visión, una visión de mostrarle exactamente cómo se siente que tu pareja traicione un acuerdo. Empezó a llorar entonces, con el rímel corriéndose por sus mejillas, pero no sentí nada más que satisfacción. El transporte escolar llegó afuera alrededor de las 3:30. Vi por la ventana cómo nuestra hija bajaba los escalones, con los hombros encorvados y arrastrando su mochila. Caminó por la entrada más lento de lo usual. Cuando entró por la puerta, las lágrimas ya corrían por su cara. Andrea corrió y se arrodilló, preguntando qué había pasado. Nuestra hija sollozó diciendo que su maestra no sabía cómo decir su nuevo nombre. Los niños se rieron de ella aún más que antes.
Alguien la llamó Pizzalin tratando de pronunciar Sislin, y todos pensaron que era divertidísimo. Andrea se dio la vuelta y me gritó que yo había empeorado todo. Dijo que tomé una mala situación y la convertí en una pesadilla. Sentí algo frío caer en mi estómago. Esa fue mi primera punzada real de duda sobre lo que había hecho. Nuestra hija corrió a su cuarto y azotó la puerta. Me quedé ahí mirando mis manos mientras Andrea caminaba de un lado a otro, murmurando sobre qué terrible persona era yo. Me levanté y fui a mi oficina. Cerré la puerta y saqué mi celular. Llamé a la oficina del registro civil y esperé a través de 4 minutos de música de espera. Cuando alguien finalmente contestó, pregunté sobre revertir un cambio de nombre. La mujer en el teléfono explicó que Andrea podía presentar su propia petición para cambiarlo de nuevo. Hubo una pausa. Luego preguntó si esto era sobre el caso Sislin del viernes. Dije que sí. Su voz cambió, se volvió más baja e incómoda. Dijo que no se dio cuenta de que esto era una disputa matrimonial cuando agilizó mi papeleo. Si hubiera sabido, habría requerido las firmas de ambos padres. Le di las gracias y colgué. Me senté en mi escritorio sintiéndome enfermo. Un auto entró en la entrada alrededor de las 6 de la tarde, luego otro auto justo detrás. Miré hacia afuera y vi a los papás de Andrea bajando. Su padre, don Javier, se veía furioso. Su madre, doña Ramona, tenía la mandíbula tensa. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Javier pasó empujándome sin decir una palabra. Fue directo a la sala donde Andrea estaba sentada con nuestra hija. Ramona lo siguió pero se detuvo para mirarme. No me miraba directamente a los ojos. Dijo que lo que hice fue abuso psicológico tanto para Andrea como para nuestra hija. Traté de explicar pero ella levantó la mano. Dijo que no quería escucharlo. Javier regresó de la sala y se me puso enfrente. Dijo que Brinley Macarena podría no haber sido perfecto, pero al menos era pronunciable. Al menos venía del amor en lugar del rencor. Dijo que la monstruosidad que creé era peor que cualquier cosa que Andrea hubiera hecho. Me quedé ahí aguantando porque no sabía qué más hacer. Se quedaron por 2 horas, mayormente hablando con Andrea en el otro cuarto mientras yo me sentaba solo en la cocina. A la mañana siguiente llegaron mis propios padres. Andrea los había llamado la noche anterior. Mi papá, Cristóbal, pidió hablar conmigo afuera. Nos paramos en el porche en el aire frío de la mañana. Dijo que estaba avergonzado de mí. Dijo que entendía estar enojado con Andrea, pero usar a nuestra hija como arma era imperdonable. Traté de explicar que estaba demostrando un punto, pero me interrumpió. Dijo que el punto que demostré fue que me importaba más la venganza que mi propia hija. Mi mamá, Adriana, salió y puso su mano en mi hombro. Fue más gentil, pero sus palabras cortaron más profundo. Dijo que convertí una mala situación en algo verdaderamente terrible. Dijo que lastimé a mi hija solo para lastimar a mi esposa y que eso me hacía saber mejor que Andrea. No se quedaron mucho tiempo después de eso. Los vi irse y me sentí completamente vacío por dentro. 2 días después, la escuela llamó. Era el maestro de kinder, el maestro Manuel. Dijo que necesitaba programar una reunión de emergencia con ambos padres. No me quiso decir de qué se trataba por teléfono, pero su voz era seria y preocupada. Dijo que nuestra hija estaba teniendo problemas emocionales en la escuela. No sabía qué estaba pasando en casa, pero la niña claramente estaba sufriendo. Dijo que estaba obligado a documentar sus preocupaciones. Programamos la reunión para la tarde siguiente. Andrea y yo condujimos por separado a la escuela. Nos sentamos en sillas separadas afuera de la oficina de la directora, sin mirarnos. La directora Alicia Hernández nos llamó. Tenía papeles esparcidos por su escritorio y una expresión sombría. Explicó que nuestra hija le había dicho a su maestro que deseaba no tener ningún nombre. Dijo que lo que fuera que estuviera pasando entre nosotros, tenía que parar inmediatamente. Estábamos dañando el sentido de identidad y autoestima de nuestra hija. Empecé a explicar que estaba demostrando un punto sobre la traición original de Andrea. Alicia levantó su mano y me cortó. Dijo que no le importaban nuestros problemas matrimoniales. Le importaba que una niña de 5 años fuera usada como arma. Dijo que si no podíamos resolver esto ahora mismo, tendría que presentar un reporte al DIF. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Andrea empezó a llorar. Alicia le pasó una caja de pañuelos y esperó. Dijo que teníamos una semana para mostrar progreso o haría la llamada. Salimos de la oficina en silencio. Andrea se fue primero. Yo me senté en mi auto en el estacionamiento de la escuela por 20 minutos. Miré el volante tratando de entender cómo mi venganza justificada se había convertido en amenazas del DIF. Quería que Andrea entendiera lo equivocada que estaba. En cambio, había probado que yo podía estar igual de equivocado, tal vez peor. Finalmente encendí el auto y conduje a casa. La casa estaba vacía cuando llegué. Me senté en mi entrada con el motor apagado viendo el sol bajar a través de mi parabrisas. Me senté ahí hasta que las luces de la calle se encendieron y el cielo se puso morado oscuro. El auto de Andrea entró en la entrada alrededor de las 7. Se bajó lentamente y caminó a mi ventana. La bajé. Preguntó si iba a entrar. Asentí y me bajé. Entramos a la casa juntos sin hablar. Nuestra hija estaba en la sala viendo caricaturas. Levantó la vista cuando entramos y su cara se puso nerviosa. Preguntó si todavía estábamos peleando. Andrea se sentó en el sofá y puso a nuestra hija en su regazo. Me senté en la silla frente a ellas. Nuestra hija miraba entre nosotros con grandes ojos preocupados. Preguntó por qué seguíamos cambiando su nombre. Preguntó si eso significaba que no la amábamos. Andrea empezó a llorar inmediatamente. Todo su cuerpo temblaba y no podía sacar las palabras. La vi intentar hablar y fallar 3 veces. Nuestra hija empezó a llorar también porque Andrea estaba llorando. Me moví al sofá y puse mi mano en la espalda de nuestra hija. Le dije que la amábamos muchísimo. Le dije que ambos tomamos decisiones muy malas. Le dije que íbamos a arreglarlo juntos. Nuestra hija preguntó ¿cómo? No tenía una respuesta lista. Andrea se limpió los ojos y dijo que lo resolveríamos.
Nuestra hija preguntó si su nombre cambiaría otra vez. Le prometí que no seguiría cambiando. Andrea me miró cuando dije eso, pero no discutió. ¿Acostamos a nuestra hija temprano? Preguntó 3 veces más si la amábamos antes de quedarse dormida. Después de que se durmió, Andrea y yo fuimos a la cocina. Sugerí que presentáramos la solicitud de inmediato para cambiar el nombre a Sofía como acordamos originalmente. Andrea se sentó a la mesa y puso su cabeza en sus manos. Dijo que no podía simplemente borrar el nombre que le llegó durante el momento más importante de su vida. Le recordé que nuestra hija estaba sufriendo cada día. Andrea dijo que sabía eso, pero que Sofía se sentía incorrecto ahora. Dijo que había pasado demasiado y no podíamos ir hacia atrás. Pregunté qué quería entonces. Dijo que no sabía. Nos sentamos ahí en silencio por 10 minutos. Sugerí que escogiéramos algo nuevo juntos. Andrea negó con la cabeza. Dijo que nada se sentiría bien después de todo esto. Me estaba enojando otra vez, pero traté de mantener la calma. Pregunté si en serio iba a dejar que nuestra hija siguiera sufriendo por sus sentimientos. Andrea preguntó si en serio estaba actuando como si me importara nuestra hija después de lo que hice. Estábamos en el mismo lugar donde habíamos estado por semanas, ambos demasiado tercos para ceder completamente. A la mañana siguiente mi mamá llamó mientras hacía café. No preguntó cómo estaba ni hizo plática. Dijo que había contactado a un abogado de derecho familiar llamado licenciado Ernesto Barrera que manejaba disputas parentales. Ella estaba pagando la consulta porque claramente no podíamos resolver esto nosotros mismos. Dijo que nuestra hija merecía algo mejor que padres que usaban su identidad como arma. Traté de agradecerle, pero colgó antes de que pudiera terminar. Andrea bajó y preguntó quién llamó. Le conté sobre el abogado. Preguntó si yo le había pedido a mi mamá que hiciera eso. Dije que no. Andrea se sirvió café y dijo que tal vez era bueno. Tal vez alguien más necesitaba decirnos qué hacer ya que no podíamos estar de acuerdo en nada. La oficina del licenciado Ernesto llamó esa tarde para programar citas. Querían reunirse con cada uno por separado primero y luego juntos. Andrea fue el martes. Yo fui el miércoles. Cuando entré a su oficina el jueves para la reunión conjunta, Andrea ya estaba ahí sentada en una silla contra la pared. Ernesto estaba detrás de su escritorio mirando papeles. Tenía quizás 50 años, con cabello gris y lentes. No sonrió, ni nos dio la mano. Nos dijo que nos sentáramos. Nos sentamos en las 2 sillas frente a su escritorio. Ernesto levantó la vista de sus papeles y nos estudió por un largo momento. Dijo que ambos habíamos cometido lo que los tribunales consideran alienación parental a través de la manipulación del nombre. Andrea empezó a interrumpir, pero él levantó la mano. Dijo que cualquier juez vería a través de las acciones de ambos. Dijo que los jueces se enfocaban únicamente en lo que era mejor para el niño. Dijo que ninguno de nosotros había considerado eso. La cara de Andrea se puso roja. Sentí que mi estómago caía. Ernesto siguió. Dijo que había revisado el registro original del acta de nacimiento, había revisado mi petición de emergencia, había hablado con la escuela, había leído la documentación del pediatra sobre la angustia de nuestra hija. Andrea dijo que su elección era sobre el vínculo maternal y la conexión espiritual. Dijo que no era venganza. Ernesto la miró por encima de sus lentes. Dijo que ella hizo el cambio sin consentimiento después de acordar explícitamente lo contrario. Dijo que esa fue una decisión unilateral que violó los derechos parentales de su esposo. Andrea trató de discutir, pero Ernesto la cortó, se volteó hacia mí. Dije que lo mío era para probar un punto. Ernesto dijo que probar puntos a costa de tu hija era exactamente lo que hacen los malos padres. Dijo que usé a mi hija como arma en una disputa matrimonial. Dijo que eso era alienación parental del libro de texto. Quise defenderme, pero no encontré las palabras. Ernesto explicó que mi petición de emergencia probablemente sería desechada. Dijo que la presenté con información falsa. Andrea no abandonó realmente a la niña. Fue a un spa por un fin de semana. Dijo que la corte vería a través de eso. Pero dijo que eso no significaba que automáticamente restaurarían Brinley Macarena tampoco. Documentó todos los problemas que ese nombre causó. Los maestros no podían decirlo. Los niños se burlaban. Nuestra hija llegó a casa llorando por eso múltiples veces. Dijo que la corte podría decidir que ambos nombres eran dañinos y escoger algo completamente diferente. Andrea y yo nos miramos. Ninguno de los dos había pensado en esa posibilidad. Dijo que deberíamos acordar un nombre de compromiso antes de que la corte nos forzara uno. Sugirió que de hecho le preguntáramos a nuestra hija qué quería. Andrea dijo inmediatamente que una niña de 5 años no podía tomar una decisión tan importante. Ernesto dijo que era lo suficientemente grande para tener una opinión que debíamos respetar. Dijo que nuestra hija era la que tenía que vivir con cualquier nombre que tuviera. Dijo que su voz importaba más que la nuestra en este punto. Andrea se veía molesta, pero no discutió más. Ernesto programó otra reunión para la semana siguiente. Dijo que necesitábamos hablar con nuestra hija antes de eso. Condujimos a casa por separado de nuevo. Llegué primero y esperé en la sala. Andrea llegó 15 minutos después. Nuestra hija estaba en casa de una amiga y no regresaría hasta la cena. Teníamos unas horas. Le pregunté a Andrea si estaba lista para hacer esto. Preguntó si yo lo estaba. Dije que no creía que ninguno de los dos estuviera listo, pero teníamos que hacerlo de todos modos. A las 6 en punto, la mamá de la amiga de Andrea dejó a nuestra hija. Le dimos las gracias y llevamos a nuestra hija adentro. Andrea sugirió que habláramos en su cuarto. Nuestra hija se veía asustada de nuevo. Le prometí que todo estaba bien. Subimos todos y nos sentamos en su cama. Le pregunté qué nombre le gustaba más. Nuestra hija miró a Andrea primero y luego a mí. Dijo, Sofía. Andrea abrió la boca para decir algo. Nuestra hija empezó a llorar antes de que Andrea pudiera hablar. Dijo que solo quería un nombre normal que los maestros pudieran decir. Dijo que quería un nombre del que los niños no se rieran. Estaba sollozando ahora. Andrea la acercó, pero nuestra hija seguía llorando.
Andrea se levantó de repente y salió del cuarto. Escuché sus pasos bajando por el pasillo a nuestra recámara. Nuestra hija preguntó a dónde fue mamá. Dije que necesitaba un minuto. Me quedé con nuestra hija hasta que se calmó. Le dije que Sofía era un nombre hermoso. Le dije que nos aseguraríamos de que ese fuera su nombre. Preguntó si mamá estaba enojada con ella. Le prometí que mamá no estaba enojada. Dije que mamá solo tenía algunos sentimientos grandes que trabajar. Nuestra hija me abrazó y dijo que nos amaba a ambos. Le dije que la amábamos también. Encontré a Andrea en nuestra recámara sentada en el piso contra la cama. Estaba llorando fuerte. Me senté junto a ella. Dijo que el nombre Sofía no honraba su experiencia de parto. Dijo que nunca olvidaría ese momento cuando Brinley llegó a ella. Me sentí dividido entre querer consolarla y estar enojado de que siguiera enfocada en sí misma. Entendía que tenía sentimientos reales sobre esto. Pero nuestra hija tenía un sufrimiento real por causa de ello. Andrea dijo que sabía que estaba siendo egoísta. Dijo que no podía evitar cómo se sentía. Puse mi brazo alrededor de sus hombros. Dije que la felicidad de nuestra hija importaba más que nuestros egos o experiencias. Dije que necesitábamos ponerla primero por una vez. Andrea volteó a mirarme. Preguntó si realmente podía decir que yo puse a nuestra hija primero. Dijo que le cambié el nombre a algo aún peor por despecho. Preguntó cómo era eso poner a nuestra hija primero. No tuve una buena respuesta. Tenía razón. Había empeorado todo tratando de probar mi punto. Nos sentamos allí en el piso juntos sin decir nada por mucho tiempo. Los siguientes 3 días pasaron en un silencio intenso entre Andrea y yo. Nos movíamos alrededor del otro como extraños compartiendo una casa. Nuestra hija iba a la escuela cada mañana con su nombre imposible aún pegado a ella. Llegaba a casa más callada cada día. La primera tarde nos dijo que algunos niños la llamaban Pizzalin. Trató de reírse de ello, pero sus ojos estaban húmedos. Andrea empezó a decir algo sobre que los niños eran creativos, pero se detuvo cuando vio la cara de nuestra hija. El segundo día nuestra hija cenó sin hablar. Empujó su comida por el plato y pidió permiso para retirarse temprano. Andrea y yo nos quedamos sentados en la mesa después de que se fue y no nos miramos. El tercer día el maestro Manuel mandó una nota en la mochila de nuestra hija. La encontré cuando estaba revisando su carpeta de tareas. La nota explicaba que otros niños habían empezado a usar Pizzalin como un apodo regular. Nuestra hija no estaba respondiendo a ello ni corrigiéndolos. Pasaba el recreo sola en lugar de jugar con los otros niños. Manuel escribió que estaba preocupado de que se volviera retraída y aislada. Nos pidió contactarlo para discutir la situación. Le mostré la nota a Andrea sin decir nada. La leyó 2 veces y la dejó en la barra de la cocina. Sus manos estaban temblando. Salió de la habitación y escuché la puerta de nuestra recámara cerrarse. Me paré en la cocina sosteniendo la nota y sintiendo el peso de lo que ambos le habíamos hecho a nuestra hija asentándose sobre mí como algo físico y pesado. Andrea vino a mí en la 4ª mañana. Yo estaba en la sala tomando café antes del trabajo. Se sentó en el sofá frente a mí y cruzó las manos en su regazo. Dijo que aceptaría cambiar el nombre a Sofía. Su voz era tranquila y plana. Dijo que tenía una condición. Quería que quedara legalmente documentado que yo admitía que lo que hice estuvo mal y fue dañino. Quería que yo firmara algo oficial diciendo que mis acciones lastimaron a nuestra hija. Bajé mi taza de café y la miré. Dije que sí inmediatamente. Le dije que firmaría cualquier cosa que ella quisiera, si eso significaba que nuestra hija pudiera tener un nombre normal, y esta pesadilla pudiera terminar. Andrea asintió y se levantó. Dijo que deberíamos llamar al licenciado Ernesto de inmediato. Agarré mi teléfono y marqué su número antes de que Andrea pudiera cambiar de opinión. Ernesto contestó al tercer timbre y le expliqué lo que queríamos. Dijo que podía redactar el papeleo esa tarde. Nos pidió ir a su oficina a las 3. Le dije que estaríamos ahí. La oficina de Ernesto estaba en un edificio en el centro cerca de los juzgados. Andrea y yo condujimos por separado y nos encontramos en el estacionamiento. Entramos juntos sin hablar. La recepcionista nos llevó a una sala de conferencias donde Ernesto ya estaba esperando. Tenía papeles esparcidos por la mesa. Explicó que había redactado una petición conjunta para cambiar el nombre de nuestra hija a Sofía. La petición incluía una declaración de ambos, reconociendo que nuestras acciones previas no fueron en su mejor interés. Dijo que ambos necesitábamos firmarla y él la presentaría en la corte en horas. Andrea leyó la declaración primero. Sus ojos se movían lentamente sobre las palabras. Firmó su nombre al final y empujó los papeles hacia mí. Leí la parte donde admitía que cambiar el nombre de mi hija a Cislin Morgani del Clima fue dañino y hecho sin la debida consideración de su bienestar. Firmé mi nombre junto al de Andrea. Ernesto recogió los papeles y los puso en una carpeta. Dijo que los llevaría a los juzgados inmediatamente. Le dimos las gracias y nos fuimos. 2 días después recibimos una carta del juzgado. La audiencia estaba programada para dentro de 3 semanas. Ernesto llamó para explicar que 3 semanas era de hecho rápido, dado lo saturado que suele estar el juzgado familiar. Dijo que tuvimos suerte de conseguir una fecha tan pronto. El mismo día, llegó otra carta de la escuela. La directora escribió que usarían informalmente el nombre Sofía en el salón de clases, mientras el cambio legal de nombre estaba pendiente. Querían hacer la transición más fácil para nuestra hija. Le mostré la carta a Andrea, y ella asintió. No dijo nada, pero vi alivio en su cara, mezclado con algo que parecía dolor. Nuestra hija llegó a casa de la escuela al día siguiente, hablando más de lo que lo había hecho en más de una semana. Su maestro había empezado a llamarla Sofía esa mañana. Los otros niños lo escucharon, y algunos de ellos empezaron a usar Sofía también. Nos contó sobre una niña llamada Olivia, que dijo que Sofía era un nombre bonito. Nuestra hija estaba emocionada de una manera que no había visto desde antes de que le cambiara el nombre. Habló durante la cena sobre Olivia y cómo iban a jugar juntas en el recreo mañana. Andrea la miraba con una expresión extraña.
Sonreía cuando nuestra hija la miraba, pero cuando nuestra hija miraba a otro lado, la cara de Andrea se ponía tensa y triste. Podía verla luchando con algo interno. Después de que nuestra hija se fue a dormir, Andrea se sentó en el sofá, mirando a la nada. Pregunté si estaba bien. Dijo que estaba bien, pero su voz decía lo contrario. Me senté junto a ella pero no presioné. Hablaría cuando estuviera lista, o no lo haría. La mamá de Andrea, Ramona, apareció 3 días después sin llamar primero. Entró y abrazó a nuestra hija, y luego pidió hablar con Andrea a solas. Fueron a la cocina, y escuché sus voces, pero no podía distinguir las palabras. Después de 20 minutos, salieron. Ramona me miró y dijo que necesitaba hablar conmigo también. Andrea llevó a nuestra hija arriba a jugar. Ramona se sentó y me dijo que había estado pensando en todo lo que pasó. Dijo que inicialmente había apoyado la elección de Andrea de Brinley porque quería apoyar a su hija, pero después de ver lo que le hizo a su nieta, se dio cuenta de que había estado equivocada. Dijo que el vínculo maternal no significaba imponer tu voluntad sobre tu hija. Me dijo que las mejores madres escuchan las necesidades de sus hijos, incluso cuando entra en conflicto con sus propios deseos o experiencias. Dijo que Andrea estaba luchando para dejar ir su visión de lo que la maternidad debería ser, pero necesitaba dejarla ir por el bien de su hija. Ramona se veía cansada cuando lo dijo. Me abrazó antes de irse y me dijo que cuidara a sus niñas. Mi padre Cristóbal llamó la tarde siguiente. Me pidió que fuera a su casa. Conduje allá después de la cena y encontré a mis padres esperando en su sala. Mi papá pidió ver la admisión de culpa firmada de la petición de la corte. Le mostré una copia que Ernesto me había dado. Mi padre la leyó cuidadosamente y luego la dejó abajo. Dijo que al menos podía reconocer y admitir mis errores. Su voz era menos dura de lo que había sido la última vez que hablamos. Dijo que eso era más de lo que muchos hombres podían hacer. Pero luego me advirtió que Andrea y yo necesitábamos terapia matrimonial seria. Dijo que la confianza entre nosotros estaba completamente rota. Podía verlo en cómo actuábamos alrededor del otro. Dijo que los matrimonios no sobrevivían a ese tipo de daño sin trabajo real. Mi madre puso su mano en mi hombro y dijo que ayudarían como pudieran. Pero teníamos que estar dispuestos a hacer el trabajo duro nosotros mismos. Andrea y yo empezamos a ver a una terapeuta la semana siguiente. Su nombre era la doctora Suárez, y su consultorio estaba en un edificio médico cerca del hospital. La primera sesión nos hizo sentarnos uno frente al otro, y nos pidió explicar qué nos trajo ahí. Andrea habló primero sobre la situación del nombre y cómo escaló. Luego yo expliqué mi lado. La doctora Suárez escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos dijo algo que nos sorprendió a ambos. Dijo que ambos teníamos serios problemas de control. Dijo que habíamos usado a nuestra hija para pelear batallas que eran realmente sobre nuestro matrimonio. El conflicto del nombre era solo un síntoma de problemas más profundos. Dijo que los problemas reales eran sobre respeto, comunicación y toma de decisiones compartida. Nos dijo que esos problemas destruirían nuestra familia si no los abordábamos. Andrea y yo nos miramos. Ninguno de los dos lo había pensado de esa manera. La doctora Suárez nos dio tarea para la semana. Quería que practicáramos tomar pequeñas decisiones juntos y respetar la opinión del otro. Dijo que trabajaríamos en temas más grandes una vez que aprendiéramos lo básico. La siguiente sesión de terapia fue más difícil. La doctora Suárez le pidió a Andrea explicar por qué cambió el nombre de Sofía a Brinley sin mi consentimiento. Andrea estuvo callada por un largo tiempo. Luego dijo que se sintió impotente durante su embarazo y parto. Dijo que todos le decían qué hacer y cómo sentirse. Dijo que elegir el nombre fue su forma de retomar el control sobre su propia experiencia. Admitió que no era realmente sobre el nombre en sí. Era sobre probar que tenía poder sobre algo. La doctora Suárez me preguntó por qué cambié el nombre a algo peor. Batallé para ponerlo en palabras. Finalmente dije que me sentí traicionado y hecho ver como un tonto. Andrea me había humillado frente a nuestras familias y yo quería que ella se sintiera tan impotente como me había hecho sentir a mí. Dije que mi venganza era sobre equilibrar la balanza. La doctora Suárez escribió algo en su libreta y nos miró. Dijo que ambos habíamos priorizado nuestros propios sentimientos de poder y control sobre el bienestar de nuestra hija. Dijo que ese patrón destruiría nuestra familia si no lo cambiábamos fundamentalmente. Nos dio ejercicios de toma de decisiones colaborativa. Dijo que necesitábamos practicar respetar los límites del otro y realmente escuchar en lugar de solo esperar para responder. Andrea y yo salimos de esa sesión sintiéndonos en carne viva y expuestos. Pero algo había cambiado entre nosotros. Ambos habíamos admitido las verdaderas razones detrás de nuestras acciones. Esa honestidad fue dolorosa, pero se sintió como tal vez el comienzo de algo mejor. Pasaron 3 semanas en una extraña calma antes de que llegara la fecha de la audiencia. Andrea y yo apenas hablábamos excepto sobre logística básica con nuestra hija. Nos movíamos alrededor del otro como extraños compartiendo una casa. La mañana de la comparecencia en la corte me puse mi mejor traje, y Andrea usó un vestido azul marino que la hacía ver seria y responsable. Nuestra hija usó su blusa morada favorita con brillos. Ernesto nos encontró afuera del juzgado y nos explicó lo que pasaría. Dijo que la juez probablemente le haría preguntas a nuestra hija directamente, y necesitábamos dejarla responder honestamente sin entrenarla. Las manos de Andrea temblaban mientras sostenía la mano de nuestra hija subiendo los escalones del juzgado. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera y luces fluorescentes que zumbaban. La juez ya estaba sentada cuando entramos. Tenía tal vez 50 años con el cabello gris recogido hacia atrás y lentes de lectura posados en su nariz. Levantó la vista de la pila de papeles frente a ella y su expresión hizo que mi estómago cayera. Se veía cansada y nada impresionada, como si hubiera visto cada cosa estúpida que los padres podían hacerle a sus hijos.
El alguacil llamó nuestro número de caso, y Ernesto se puso de pie para presentar nuestra petición conjunta. La juez levantó una mano para detenerlo. Dijo que había leído toda la documentación minuciosamente y tenía algunas preguntas primero. Miró directamente a nuestra hija que estaba sentada entre Andrea y yo en la primera fila. La juez preguntó su nombre con voz gentil. Nuestra hija dijo que su nombre era actualmente Sislin, pero que no le gustaba. La juez preguntó qué nombre quería en su lugar. La voz de nuestra hija fue clara y firme cuando dijo, Sofía. Dijo que siempre había querido llamarse Sofía como su bisabuela. La juez asintió lentamente e hizo una nota en sus papeles. Luego nos miró a Andrea y a mí, y su expresión se endureció. Dijo que estaba aprobando el cambio de nombre a Sofía efectivo inmediatamente. Firmó la orden ahí mismo y se la entregó al secretario. Pero entonces empezó a hablar, y su voz era fría. Dijo que había sido juez de lo familiar por 20 años, y visto padres hacer cosas terribles a los niños. Dijo que usar el nombre de un niño como arma en una disputa matrimonial era una de las cosas más crueles que había encontrado. Miró a Andrea y dijo, elegir un nombre sin el consentimiento del padre estuvo mal. Me miró a mí y dijo, tomar represalias con un nombre aún peor fue peor. Dijo que ambos habíamos puesto nuestros egos y nuestro enojo por encima del bienestar de nuestra hija. Dijo que nuestra hija había sufrido daño real por nuestras acciones. Dijo que nos estaba ordenando a ambos completar un curso para padres enfocado en la toma de decisiones centrada en el niño. Dijo que teníamos 60 días para completarlo y presentar prueba a la corte. Dijo que estaría monitoreando nuestro cumplimiento personalmente. Luego tomó otro documento de su pila. Dijo que también estaba invalidando mi petición de emergencia. Dijo que hice declaraciones falsas a la corte sobre Andrea abandonando a nuestra hija. Dijo que Andrea había estado en un spa a 2 horas de distancia, no abandonando a nadie. Dijo que hacer declaraciones falsas en documentos judiciales era serio y podía resultar en cargos por desacato. Dijo que lo dejaría pasar esta vez solo porque habíamos llegado a un acuerdo. Pero advirtió que cualquier manipulación futura de procesos legales resultaría en consecuencias serias, incluyendo posible tiempo en la cárcel. Dijo que no quería ver a ninguno de nosotros en su sala de nuevo. Nos despidió con un movimiento de su mano. Caminando fuera del juzgado, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Andrea estaba llorando silenciosamente a mi lado. Nuestra hija sostuvo ambas manos nuestras y preguntó si todo estaba bien ahora. Le dije que sí, que ella era Sofía ahora, y todo estaría bien. Pero yo no me sentía bien. Conseguimos lo que queríamos originalmente, pero la juez tenía razón en todo lo que dijo. Yo había usado a mi hija para lastimar a Andrea. Andrea había usado a nuestra hija para probar algún punto sobre su experiencia maternal. Ambos habíamos sido padres terribles. Andrea y yo nos quedamos en los escalones del juzgado mientras Ernesto iba por copias de la orden firmada. Ninguno de los dos sabía qué decir. Habíamos ganado, pero no se sentía como ganar. Nuestra hija jaló mi mano y preguntó si podíamos ir por helado para celebrar su nuevo nombre. Andrea y yo nos miramos y ambos asentimos. Caminamos a la paletería a 2 cuadras en silencio. Nuestra hija pidió de chispas de chocolate y habló felizmente sobre cómo no podía esperar para decirle a su maestra su nombre real. Andrea y yo apenas tocamos nuestro helado. Esa noche después de que nuestra hija se durmió, Andrea dijo que sentía mucho todo. Dije que yo también lo sentía. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá y no nos tocamos. La escuela actualizó sus registros en 5 días. La directora llamó para confirmar el cambio de nombre legal y dijo que harían la transición lo más suave posible. Nuestra hija llegó a casa de la escuela ese viernes saltando de emoción. Dijo que su maestra anunció a la clase que tenía un nuevo nombre ahora y todos debían llamarla Sofía. Dijo que hizo 2 amigas nuevas en el recreo que querían jugar con ella. Dijo que una de ellas dijo que Sofía era un nombre bonito. La maestra envió una nota a casa diciendo que nuestra hija parecía mucho más segura y estaba participando en las discusiones de clase más. Dijo que el cambio de nombre parecía haber aliviado una ansiedad significativa. Durante las siguientes 2 semanas vi a nuestra hija transformarse, sonreía más, hablaba más en la cena, se ofrecía a leer en voz alta cuando contábamos cuentos antes de dormir. La tensión constante en sus hombros desapareció. Pero Andrea batallaba. La cachaba empezando a decir Brin y luego deteniéndose. Nuestra hija la corregía gentilmente cuando se le salía. Andrea se disculpaba con lágrimas en los ojos y se forzaba a decir Sofía. Podía ver que físicamente le dolía cada vez. Una noche después de que nuestra hija la corrigió por tercera vez, Andrea se encerró en el baño y lloró. Me paré afuera de la puerta sin saber qué decir. Nuestras sesiones de terapia continuaron 2 veces por semana. En una sesión, Andrea finalmente se quebró sobre la situación del nombre. Dijo que sentía que estaba borrando el momento más importante de su vida. Dijo que dar a luz la había transformado y elegir ese nombre había sido parte de reclamar su identidad como madre. La terapeuta escuchó y luego le preguntó a Andrea si su identidad como madre era más importante que la identidad de su hija como persona. Andrea estuvo callada por un largo tiempo, luego dijo que no. La terapeuta la ayudó a trabajar en otras formas de honrar su experiencia de parto. Sugirió que Andrea podía escribir sobre ello, crear arte sobre ello, encontrar un grupo de apoyo. Dijo que Andrea necesitaba separar su propia transformación de la identidad de su hija. No eran la misma cosa. En otra sesión, la terapeuta se enfocó en mí. Preguntó por qué había sentido la necesidad de tomar represalias tan dramáticamente. Expliqué que Andrea me había humillado y roto nuestro acuerdo, y me hizo ver como un tonto. La terapeuta preguntó si hacer sentir a Andrea impotente me había hecho sentir mejor. Admití que al principio sí. Luego había empeorado todo. Dijo que yo había estado tratando de reafirmar dominio en la relación en lugar de realmente proteger a mi hija.
Dijo que la sociedad significaba que ninguna persona debería sentirse impotente, pero ambas personas deberían sentirse respetadas. Dijo que Andrea y yo habíamos fallado en ese requisito básico. Las clases para padres que ordenó la juez comenzaron 3 semanas después de la audiencia. Se reunían los martes por la noche en un centro comunitario. La primera noche, Andrea y yo nos sentamos en sillas plegables en un círculo con otros 8 padres. La instructora era una mujer llamada Sandra, que había sido trabajadora social por 30 años. No preguntó por qué estábamos ahí por orden judicial, solo empezó a enseñar. Las clases cubrían cosas como la toma de decisiones colaborativa y poner las necesidades de los niños primero. Sandra nos enseñó marcos para discutir desacuerdos sin pelear. Nos enseñó cómo dejar nuestros egos en la puerta al tomar decisiones que afectaban a nuestros hijos. Nos hizo hacer ejercicios de juego de roles que se sentían estúpidos al principio, pero de hecho ayudaban. Conocimos a otros padres que habían cometido errores diferentes, pero similares en espíritu. Una pareja había peleado sobre el tratamiento médico de su hijo hasta que terminó en el hospital. Otra pareja había usado la elección de universidad de su hija como campo de batalla. Todos en ese cuarto habían puesto sus propias necesidades por delante del bienestar de sus hijos. Ayudó a saber que no éramos únicamente terribles. Conforme pasaron las semanas, la relación de Andrea con nuestra hija mejoró. Las veía juntas y veía a Andrea haciendo un esfuerzo consciente para solo dejar que Sofía fuera una niña. Dejó de intentar hacer cada momento significativo o especial. Dejó de intentar probar algo a través de su crianza. Sofía empezó a ir con Andrea más seguido por consuelo cuando estaba molesta. Se acurrucaban en el sofá viendo caricaturas, y Andrea le acariciaba el cabello. Sofía empezó a pedirle a Andrea ayuda con la tarea y leer cuentos antes de dormir. La confianza que había sido dañada se estaba reconstruyendo lentamente. Podía ver el alivio en la cara de Andrea cada vez que Sofía elegía ir con ella en lugar de conmigo. Empecé a hacer más esfuerzo para incluir a Sofía en decisiones alrededor de la casa. Le preguntaba qué quería para cenar en lugar de solo hacer algo. La dejaba escoger qué película veíamos los viernes por la noche. Cosas pequeñas que le mostraban que su opinión importaba. Parecía sorprendida al principio, como si no estuviera acostumbrada a que le preguntaran. Una noche mientras leíamos juntos antes de dormir, se puso callada y me miró. Dijo que había tenido miedo cuando su nombre seguía cambiando. Dijo que no sabía quién se suponía que debía ser. Sentí mi pecho apretarse al escucharla decir eso. Le dije que sentía haberla hecho pasar por todo eso. Dije que tomé malas decisiones porque estaba enojado con su mamá, pero que eso no era su culpa. Me abrazó y dijo que estaba bien porque su nombre era Sofía ahora, y le gustaba ser Sofía. La abracé fuerte y me prometí a mí mismo que nunca la usaría para lastimar a Andrea de nuevo. 3 meses después de la audiencia en el juzgado, Sofía llegó corriendo de la parada del autobús, agitando una hoja de papel de construcción. Había hecho un proyecto de arte familiar en la escuela donde dibujó figuras de palitos de todos nosotros. Estaba yo con cabello café y lentes. Estaba Andrea con cabello largo y amarillo. Estaba Sofía en medio sosteniendo ambas manos nuestras. Debajo de cada persona había escrito nuestros nombres en su cuidadosa letra de kinder con algunas letras al revés. Debajo de mi figura decía papá. Debajo de la de Andrea decía mamá. Debajo de la suya decía Sofía con la S escrita extra grande. Andrea y yo nos quedamos ahí en la cocina mirando ese dibujo y ambos empezamos a llorar al mismo tiempo. Sofía se veía confundida y preguntó si no nos gustaba su dibujo. Andrea la cargó y dijo que nos encantaba muchísimo. Tomé el dibujo y lo puse en el refrigerador con un imán. Cada vez que pasaba por ahí esa semana me detenía a mirar ese nombre escrito con letras temblorosas. Sofía. Solo Sofía. Andrea y yo seguimos yendo a terapia cada semana. La terapeuta nos daba ejercicios para practicar en casa. Teníamos que discutir decisiones pequeñas juntos antes de tomarlas. Incluso cosas tontas como qué color de toallas comprar o a dónde ir a comer. Se sentía incómodo al principio consultar con el otro sobre todo. Pero lentamente empezó a sentirse más natural. Mejoramos en realmente escuchar en lugar de solo esperar nuestro turno para hablar. Aprendimos a decir cosas como escucho lo que dices y ayúdame a entender tu perspectiva. Suena cursi, pero de hecho ayudó. No estábamos de vuelta a donde estábamos antes de que pasara lo de Brinley. Esa versión de nosotros se había ido. Pero estábamos construyendo algo nuevo que se sentía más honesto. Ambos sabíamos de lo que la otra persona era capaz ahora. No había fingimiento de que éramos la pareja perfecta que siempre estaba de acuerdo. Éramos 2 personas que se habían lastimado mutuamente y estaban tratando de hacerlo mejor. Las cenas familiares con nuestros padres se volvieron más fáciles con el tiempo. Mi mamá y mi papá empezaron a venir de nuevo para las comidas de los domingos. Los papás de Andrea se unieron también. Las primeras cenas fueron tensas con mucha conversación cuidadosa sobre temas seguros como el clima y la escuela de Sofía. Pero gradualmente todos se relajaron al vernos realmente trabajando en nuestros problemas. Mi papá me llevó aparte un domingo y dijo que podía ver el esfuerzo que estábamos poniendo. Dijo que estaba orgulloso de nosotros por no rendirnos. La mamá de Andrea le dijo a Andrea lo mismo. Pero nadie nos dejó olvidar lo que pasó tampoco. Mi hermana todavía hacía chistes sobre nombres farmacéuticos. Javier decía aleatoriamente del clima y negaba con la cabeza. Convirtieron todo el desastre en una historia de advertencia familiar. Cuando alguien estaba a punto de tomar una decisión unilateral sobre algo, alguien más decía recuerden la situación del nombre y todos se reían. Era vergonzoso, pero probablemente lo que merecíamos. Las conferencias de padres y maestros ocurrieron en noviembre. Andrea y yo nos sentamos juntos en las pequeñas sillas de kinder, mientras el maestro Manuel estaba parado junto a su escritorio con la carpeta de Sofía. Dijo que había hecho un progreso notable tanto en su trabajo escolar como haciendo amigos. Dijo que estaba participando más en clase y parecía mucho más feliz. Nos mostró sus puntajes de lectura que habían subido significativamente.
Dijo que era una de las mejores lectoras de la clase ahora. Fue diplomático y nunca mencionó los problemas anteriores con su nombre o el llanto o el aislamiento. Pero podíamos ver el alivio en su cara de que la situación se hubiera resuelto. Probablemente pensaba que éramos los peores padres con los que había tratado en su carrera. Después de la conferencia le agradecimos por su paciencia, y él solo asintió, y dijo que Sofía era una niña maravillosa. Caminando al auto, Andrea agarró mi mano y la apretó. Ambos sabíamos lo cerca que habíamos estado de realmente dañar a nuestra hija. Unas semanas después, Andrea me mostró algo que había estado escribiendo. Era una carta para Sofía que planeaba guardar y dársela cuando fuera mayor, tal vez cuando fuera adolescente o estuviera en la universidad. La carta explicaba toda la situación de Brinley desde la perspectiva de Andrea. Escribió sobre sentirse impotente durante el embarazo y el parto. Escribió sobre querer tomar una decisión que fuera enteramente suya. Escribió sobre la visión que tuvo durante las contracciones y cuán real se sintió en ese momento. Pero luego se disculpó por no pensar en con qué tendría que vivir Sofía. Se disculpó por priorizar sus propios sentimientos sobre la vida real de Sofía. Se disculpó por los años de lucha y vergüenza. La carta era honesta y dolorosa de leer. Andrea lloró mientras yo la leía. Cuando terminé, le dije que era bueno que lo hubiera escrito. Le dije que me ayudaba a entender mejor su pensamiento, aunque todavía pensaba que había estado equivocada. Dijo que sabía que había estado equivocada ahora. Dijo que solo necesitaba que Sofía supiera algún día que vino de un lugar real, no de la crueldad. Esa conversación me hizo darme cuenta de que necesitaba escribir mi propia carta. Pasé una semana trabajando en ella por la noche después de que todos se iban a dormir. Le escribí a Sofía sobre el despecho en la venganza y por qué lo había hecho. Expliqué cuán enojado y humillado me había sentido cuando Andrea cambió su nombre sin preguntarme. Expliqué cómo había querido que Andrea sintiera esa misma impotencia. Pero luego escribí sobre lo que había aprendido desde entonces. Escribí sobre el enojo y el control, y cómo puedes lastimar a la gente que amas cuando estás tratando de probar un punto. Escribí sobre usarla como arma y cuán mal estuvo eso. Escribí sobre todas las formas en que le fallé como padre durante esos meses. Me disculpé por añadir a su dolor en lugar de protegerla de él. Leer estas cartas el uno al otro en terapia se convirtió en un punto de inflexión. Nuestra terapeuta nos hizo sentarnos frente a frente y leerlas en voz alta. Andrea lloró durante la mía, yo lloré durante la suya. Cuando terminamos, la terapeuta dijo que esta era la primera vez que ambos reconocíamos completamente el daño que habíamos causado. Dijo que ese reconocimiento era necesario antes de que pudiéramos realmente avanzar. La terapeuta dijo que habíamos hecho un progreso significativo en los últimos meses. Dijo que el trabajo que habíamos hecho en comunicación y toma de decisiones colaborativa era impresionante. Pero luego nos advirtió que los patrones en los que habíamos caído podían regresar bajo estrés. Dijo que decisiones unilaterales, usar a Sofía como arma, priorizar nuestros egos sobre nuestra familia, estos eran patrones que se sentían naturales para nosotros ahora. Dijo que necesitaríamos pelear activamente contra ellos, especialmente cuando las cosas se pusieran difíciles. Recomendó que siguiéramos viniendo a terapia incluso después de sentirnos arreglados. Dijo que el mantenimiento era tan importante como la reparación. Andrea y yo estuvimos de acuerdo inmediatamente. Ambos sabíamos lo cerca que habíamos estado de destruir todo. No íbamos a arriesgarnos a caer en viejos hábitos solo porque las cosas se sentían mejor ahora. Esa tarde en casa, Andrea y yo nos sentamos en la mesa de la cocina e inventamos una nueva regla familiar. La escribimos en una hoja de papel con letras grandes. Cualquier decisión mayor que afecte a Sofía requiere que ambos padres estén de acuerdo. Si no podemos estar de acuerdo, lo posponemos hasta encontrar un compromiso. Sin excepciones. Sin situaciones de emergencia que justifiquen pasar por encima de la otra persona. Sin visiones o conexiones espirituales que anulen la sociedad. Ambos lo firmamos como un contrato. Luego lo pegamos en el refrigerador justo al lado del dibujo familiar de Sofía. Cada vez que íbamos a la cocina lo veíamos ahí. Un recordatorio constante de lo que nos habíamos prometido el uno al otro y a nuestra hija. 4 meses después de la audiencia en el juzgado, Sofía llegó corriendo de jugar afuera. Su amiga de la misma calle tomaba clases de ballet, y Sofía quería saber si ella podía tomarlas también. Estaba saltando de emoción, ya describiendo el leotardo rosa que quería. Andrea y yo nos miramos a través de la sala. Podía ver que ambos estábamos pensando lo mismo. Este era exactamente el tipo de momento donde solíamos tomar decisiones unilaterales. Andrea la habría inscrito inmediatamente sin preguntarme, o yo habría dicho que no solo para afirmar control. Pero en cambio le dijimos a Sofía que nos diera unos minutos para discutirlo. Fuimos a la cocina juntos y hablamos sobre la logística, el costo, el horario, si podíamos hacerlo funcionar con todo lo demás. Ambos compartimos nuestros pensamientos, ambos escuchamos. Luego regresamos con Sofía juntos y le dijimos que sí, el ballet sonaba genial, buscaríamos clases esa semana. Sofía gritó y nos abrazó a ambos. Fue un momento tan pequeño pero se sintió enorme. Realmente lo habíamos hecho bien. La ceremonia de graduación de la clase para padres tuvo lugar en un cuarto de centro comunitario desabrido con sillas plegables y una mesa de galletas que parecían caseras pero sabían compradas. Andrea y yo aguantamos presentaciones de otros padres sobre sus viajes de crecimiento, cada uno más incómodo que el anterior. Un papá habló sobre aprender a validar los sentimientos de su hija adolescente en lugar de descartarlos. Una mamá lloró mientras describía cómo había dejado de usar la culpa como herramienta de crianza. Cuando llegó nuestro turno, la instructora nos llamó juntos y nos entregó certificados iguales impresos en papel crema grueso. Andrea sostuvo el suyo cuidadosamente como si realmente significara algo. Yo doblé el mío a la mitad para que cupiera en el bolsillo de mi chamarra.
La instructora nos felicitó por completar el programa y dijo que había visto un cambio real en cómo nos comunicábamos durante las sesiones grupales. Andrea le agradeció genuinamente mientras yo asentía y trataba de verme apropiadamente agradecido. Conduciendo a casa por separado pensé en lo tonta que se sintió toda la ceremonia, pero también en cómo marcaba algo real. Nos habíamos presentado cada semana por 8 semanas y realmente hecho el trabajo en lugar de solo cumplir con el trámite. 2 días después, llegó un sobre del juzgado familiar con el membrete de la juez. Lo abrí parado en la cocina mientras Andrea miraba desde la puerta. La carta era breve, solo 3 oraciones reconociendo nuestra finalización de las clases para padres requeridas y notando que habíamos satisfecho las condiciones de la corte. La oración final decía que la juez esperaba que nuestra familia continuara prosperando y nos deseaba lo mejor. Andrea pidió leerla, y se la entregué. La leyó 2 veces, luego la dobló cuidadosamente y la puso de vuelta en el sobre. El 6º cumpleaños de Sofía ocurrió un sábado por la tarde en nuestro patio trasero con globos amarrados a la cerca y un pastel de princesa de la pastelería que ella misma había escogido. Ambos pares de abuelos llegaron con minutos de diferencia, mis padres trayendo un regalo envuelto del tamaño de un refrigerador pequeño, y los padres de Andrea cargando una bolsa de regalo rellena con papel de China. Mi mamá abrazó a Sofía y preguntó qué quería hacer primero la cumpleañera. El papá de Andrea, Javier, me ayudó a poner las mesas plegables, mientras Ramona acomodaba los platos de papel y servilletas en pilas ordenadas. Mi hermana apareció con sus hijos, y de repente el patio se llenó de niños corriendo y gritando en ese tono específico que hace que los adultos hagan muecas. Nadie mencionó a Brinley, o Sizzling, o los meses de caos que habían precedido este momento. Mi papá le preguntó a Sofía sobre el primer grado que empezaba en otoño, y ella le contó sobre su nueva mochila con brillos. Ramona felicitó el pastel y le preguntó a Andrea dónde lo había ordenado. Javier habló con mi mamá sobre su jardín, y si los tomates saldrían temprano este año. Toda la tarde se desarrolló como una fiesta de cumpleaños familiar normal, relajada y fácil sin comentarios punzantes, o evasión cuidadosa de temas. Sofía abrió regalos y gritó con cada uno, abrazando a abuelos y agradeciéndoles sin que nosotros se lo dijéramos. Cantamos las mañanitas mientras ella pedía un deseo y soplaba 6 velas de un solo aliento. Andrea y yo nos paramos uno junto al otro tomando fotos y nuestras manos se rozaron cuando ambos alcanzamos el cuchillo del pastel. Ella me sonrió, y yo le sonreí de vuelta, y se sintió completamente natural. Esa noche después de que todos se fueron y Sofía estaba en cama, Andrea me encontró en la sala guardando las decoraciones sobrantes. Se sentó en el sofá y dijo que había estado pensando en algo. Esperé a que continuara, doblando un mantel en cuadros cada vez más desordenados. Dijo que quería que tuviéramos otro hijo. Las palabras salieron rápido como si las hubiera estado practicando. Dijo que quería una oportunidad de hacerlo bien esta vez, con colaboración y respeto desde el mero principio. Dejé de doblar y la miré. Mi primera reacción fue pánico porque el último embarazo casi había destruido nuestro matrimonio y resultado en años de guerra de nombres. Pero podía ver que hablaba en serio y había pensado en esto cuidadosamente. Dije que estaba indeciso dado todo lo que habíamos pasado. Ella asintió y dijo que entendía completamente, que ella estaría indecisa también si fuera yo. Luego dijo que deberíamos discutirlo en terapia primero antes de tomar cualquier decisión. Estuve de acuerdo inmediatamente porque eso se sentía como exactamente el enfoque correcto. Nos sentamos callados por un minuto y luego Andrea dijo que sabía que era mucho en qué pensar y no necesitábamos decidir nada esta noche. Le agradecí por traerlo como una discusión en lugar de una decisión y dijo que ese era todo el punto de todo lo que habíamos aprendido. La siguiente semana en terapia, sacamos la sugerencia de Andrea sobre tener otro bebé. Nuestra terapeuta escuchó cuidadosamente mientras explicábamos nuestras diferentes reacciones y preocupaciones. Preguntó qué había impulsado a Andrea a pensar en esto ahora. Andrea dijo que ver a Sofía prosperar como Sofía le había hecho darse cuenta de cuánto había dejado que sus propias necesidades anularan el bienestar de su hija antes. Dijo que quería otra oportunidad de ser una mejor madre desde el inicio. La terapeuta preguntó cuáles eran mis preocupaciones y dije honestamente que tenía miedo de que cayéramos en viejos patrones bajo el estrés del embarazo y un recién nacido. La terapeuta asintió y dijo que ambas perspectivas tenían todo el sentido. Sacó una libreta y empezó a hacer una lista del crecimiento que habíamos tenido en los últimos meses. Mejor comunicación, toma de decisiones colaborativa, poner las necesidades de Sofía primero, reconocer nuestros problemas de control, respetar los límites del otro. Luego hizo otra lista de trabajo aún por delante. Mantener estos patrones bajo estrés, manejar desacuerdos sin luchas de poder, quedarse en terapia a largo plazo, continuar priorizando a nuestra hija. Dijo que si decidíamos tener otro bebé, necesitábamos acordar el nombre antes de la concepción para evitar repetir nuestro patrón. Andrea y yo nos miramos y ambos asentimos. La terapeuta dijo que no nos estaba diciendo si tener otro hijo o no, pero necesitábamos ser realistas sobre los desafíos y comprometernos a manejarlos diferente que la última vez. Durante las siguientes semanas, Andrea y yo pasamos varias noches en la mesa de la cocina hablando sobre nombres potenciales para un hipotético futuro bebé. Las conversaciones se sentían completamente diferentes a las de antes. Andrea sugería nombres y preguntaba qué pensaba yo en lugar de anunciar decisiones. Yo compartía mis preferencias y escuchaba cuando ella explicaba por qué ciertos nombres le atraían. Hablamos sobre nombres familiares y significados, y cómo sonaban los nombres con nuestro apellido. Ninguno de los dos presionó o descartó las ideas del otro. Hicimos listas, y tachamos cosas, y agregamos nuevas opciones. A Andrea le gustaba Olivia y yo pensé que era bonito, pero me preocupaba la popularidad. Yo sugerí Tomás y Andrea dijo que le recordaba a un bully de su infancia, pero apreció que lo compartiera.
Nos reímos de algunos de los terribles nombres de bebés de celebridades que habíamos visto en Internet. Estuvimos de acuerdo en que la unicidad no valía la pena para hacerle la vida más difícil a un niño. Todo el proceso se sintió juguetón y colaborativo en lugar de combativo. Una noche Andrea dijo que se sentía escuchada de una manera que no se sintió durante su embarazo con Sofía, que se había sentido sola e impotente entonces, y compensó agarrando control donde pudo. Dije que me sentía respetado en lugar de atropellado, que me había sentido traicionado y humillado antes, y ataqué para recuperar poder. Ambos reconocimos cuán mal habíamos manejado las cosas y cuánto mejor se sentía esto. Después de un mes de estas conversaciones, decidimos que no estábamos listos para otro hijo todavía. La decisión llegó fácil durante una de nuestras discusiones de nombres, cuando ambos nos dimos cuenta de que todavía estábamos practicando la toma de decisiones colaborativa en lugar de genuinamente planear un embarazo. Andrea dijo que necesitaba más tiempo para tener confianza en nuestros nuevos patrones antes de agregar un bebé a la mezcla. Estuve de acuerdo completamente y dije que quería estar seguro de que podíamos manejar el estrés de la vida normal antes de asumir el estrés del embarazo y un recién nacido. Pero las conversaciones habían sido una práctica valiosa en exactamente las habilidades que habíamos estado aprendiendo. Nos habíamos escuchado, encontrado terreno común, respetado límites y tomado una decisión conjunta sin que ninguno de los dos se sintiera anulado o descartado. Nuestra terapeuta dijo que este era exactamente el tipo de trabajo que nos serviría bien ya fuera que eventualmente tuviéramos otro hijo o no. Dijo que la toma de decisiones colaborativa era una habilidad que requería práctica constante, y usaríamos estas conversaciones para fortalecer esa habilidad. Sofía empezó primero de primaria en septiembre en la misma escuela donde había cursado el kinder. Llené el papeleo de inscripción con su nombre legal, Sofía, escrito claramente en cada espacio. La escuela no tenía registro en ningún lado de Brinley Macarena o Sisley Morgani. Su nueva maestra no tenía idea sobre el caos que había precedido este nuevo comienzo. En la primera conferencia de padres y maestros en octubre, la maestra nos dijo que Sofía era segura y bien adaptada, participando ansiosamente en clase y haciendo amigos fácilmente. Dijo que Sofía parecía cómoda consigo misma y segura en su identidad, mostrando nada de la ansiedad o retraimiento que a veces aparecía en niños de primero. Andrea y yo le agradecimos y no mencionamos que hace un año, nuestra hija se estaba desmoronando bajo el peso de un nombre imposible. Caminando a nuestro auto después de la conferencia, Andrea dijo que estaba agradecida de que Sofía nunca recordaría lo peor de lo que la hicimos pasar. Dije que yo estaba agradecido también, pero también pensaba que no deberíamos olvidarlo nosotros mismos, que recordar nuestros errores nos ayudaría a evitar repetirlos. Andrea y yo celebramos nuestro aniversario en noviembre, con una cena tranquila en casa después de que Sofía se fue a dormir. Pedimos comida del restaurante donde tuvimos nuestra primera cita y comimos en la mesa de la cocina con velas que Andrea encontró en el fondo de un cajón. Hablamos sobre lo cerca que estuvimos de destruir nuestro matrimonio por nombres y control y ego. Andrea dijo que hubo meses cuando genuinamente pensó que tal vez no lo lograríamos, cuando el enojo y la traición se sentían demasiado grandes para superar. Admití que me había sentido igual, que me había preguntado si habíamos dañado las cosas más allá de la reparación. Pero ambos habíamos escogido hacer el trabajo duro en lugar de rendirnos o quedarnos atorados en nuestros patrones. Renovamos nuestro compromiso el uno con el otro y con Sofía, justo ahí en la mesa de la cocina con comida china fría y velas medio derretidas. Prometimos seguir yendo a terapia y trabajando en la comunicación y poner a nuestra familia antes que nuestras necesidades individuales de tener la razón o el control. Andrea se estiró a través de la mesa y tomó mi mano y dijo que estaba orgullosa de nosotros por llegar aquí. Apreté su mano de vuelta y dije que estaba orgulloso de nosotros también. Unos días después, recibí un correo del licenciado Ernesto preguntando cómo estaba nuestra familia. Dijo que le gustaba checar con antiguos clientes cuando sus casos habían sido particularmente contenciosos para ver si las resoluciones se mantenían. Le escribí de vuelta inmediatamente con gratitud genuina por su honestidad brutal durante nuestra consulta. Le dije que habíamos completado las clases para padres, reconstruido nuestro matrimonio a través de terapia, y nuestra hija estaba prosperando con su nombre Sofía. Dije que su negativa a tomar lados y su insistencia en que ambos habíamos estado mal, nos había forzado a enfrentar lo que realmente le estábamos haciendo a nuestra hija. Ernesto contestó en una hora, diciendo que le alegraba que lo hubiéramos tomado en serio porque muchas parejas en situaciones similares no lo hacían. Dijo que muy seguido los padres se atoraban defendiendo sus posiciones, y olvidaban que la corte familiar existía para proteger a los niños, no para validar egos adultos. Dijo que estaba feliz de escuchar que Sofía estaba bien y deseaba éxito continuo a nuestra familia. Una tarde a principios de diciembre, Sofía llegó a casa de la escuela y preguntó por qué su nombre solía ser diferente. Había encontrado un sobre viejo en el reciclaje dirigido a Brinley y quería saber quién era esa. Andrea y yo nos miramos y pude ver que ambos estábamos pensando lo mismo. Sabíamos que esta conversación llegaría eventualmente. Nos sentamos con Sofía en la mesa de la cocina y empecé diciendo que cuando nació, su mamá y yo habíamos cometido algunos errores sobre su nombre. Andrea tomó la palabra y explicó en términos simples que ambos habíamos escogido nombres sin hablar con el otro primero, y eso había causado problemas. Dije que habíamos aprendido que los padres necesitan trabajar juntos y escucharse, y lo más importante, escuchar a sus hijos. Sofía preguntó si Brinley era su nombre real antes, y Andrea dijo que sí por un ratito, pero ahora su nombre real era Sofía, y así se quedaría. Sofía pensó en esto por un minuto y luego dijo que todos cometen errores, y estaba bien porque lo habíamos arreglado. Andrea y yo sentimos un nudo en la garganta de lo fácil que aceptó nuestra explicación. Sofía preguntó si podía ir a jugar ahora y dijimos que sí.
Corrió a su cuarto dejándonos sentados en la mesa, sintiéndonos tanto tranquilos como humildes por su simple perdón. Unas semanas después, estaba en la sección de frutas y verduras en el supermercado, escogiendo manzanas cuando escuché a alguien decir mi nombre. Me di la vuelta y vi a la empleada del registro civil que había procesado mi papeleo de cambio de nombre de emergencia parada ahí con su carrito. Se veía incómoda y empezó a disculparse de inmediato diciendo que debió haber hecho más preguntas antes de agilizar el trámite. Dijo que se había sentido terrible desde que se enteró de lo que realmente había pasado, que había sido manipulada para ayudarme a lastimar a mi propia hija. La detuve y dije que no era su culpa para nada. Le dije que deliberadamente la engañé sobre la situación y me aproveché del sistema y yo era el que le debía una disculpa. Pareció sorprendida pero aliviada y hablamos por unos minutos más sobre cómo estaba Sofía ahora. Le mostré una foto reciente en mi celular de Sofía sonriendo en su recital de ballet y la empleada dijo que le alegraba que todo saliera bien. Después de despedirnos me quedé ahí sosteniendo mi bolsa de manzanas sintiéndome agradecido de que incluso extraños que habían sido arrastrados en mi desastre estuvieran dispuestos a perdonar. Esa misma semana, Andrea me sorprendió preguntando si podía ayudarle con algo en la sala. Había tomado el dibujo que Sofía hizo de nuestra familia en la escuela y comprado un marco bonito para él. Lo colgamos juntos en la pared cerca del sofá donde lo veríamos todos los días. Andrea dijo que lo quería ahí como un recordatorio de lo que realmente importaba, no nuestros egos o nuestra necesidad de tener la razón, sino Sofía y nuestra familia. Durante las siguientes semanas, cada vez que Andrea o yo empezábamos a caer en nuestros viejos patrones de discutir o tratar de controlar las cosas, uno de nosotros señalaba ese dibujo y ambos parábamos y nos reiniciábamos. Se convirtió en nuestra señal el uno para el otro de que estábamos resbalando hacia malos hábitos y ver el dibujo cuidadoso de Sofía de los 3 tomados de la mano siempre nos traía de vuelta a lo que se suponía que debíamos proteger. En febrero, nuestra terapeuta de pareja nos dijo que pensaba que podíamos cambiar a sesiones mensuales en lugar de semanales. Andrea y yo nos miramos con sorpresa genuina porque se sentía como un gran hito que no habíamos visto venir. La terapeuta dijo que habíamos hecho progreso real en comunicación y toma de decisiones colaborativa y estaba orgullosa del trabajo que habíamos hecho. Nos recordó que mantener una relación sana requería esfuerzo continuo, no solo intervención de crisis cuando las cosas se ponían mal. Dijo que las parejas que dejaban de trabajar en su relación después de la terapia a menudo resbalaban hacia viejos patrones en un año o dos. Andrea y yo nos comprometimos ahí mismo a continuar el trabajo incluso después de que la terapia terminara completamente, a seguir checando con el otro y priorizando a nuestra familia sobre nuestras necesidades individuales de tener la razón. Un año completo después de la audiencia en el juzgado donde Sofía oficialmente se convirtió en Sofía, nuestra familia estaba en un lugar genuinamente bueno. No perfecto, porque todavía teníamos desacuerdos y días difíciles, pero éramos honestos con el otro ahora y respetuosos en formas que nunca habíamos sido antes. Sofía estaba prosperando como Sofía, haciendo amigos fácilmente, llamando el primer grado sin ninguna ansiedad sobre su nombre. Andrea y yo habíamos reconstruido la confianza a través de esfuerzo consistente y miles de pequeñas decisiones de comunicar en lugar de controlar. Habíamos aprendido a la mala que el bienestar de nuestra hija tenía que ir antes que nuestros egos cada vez, sin excepciones. Las cicatrices de nuestra guerra de nombres todavía estaban ahí, y probablemente siempre lo estarían, pero se habían convertido en recordatorios de lecciones duras que realmente habíamos aprendido, en lugar de heridas abiertas que seguían lastimándonos. Éramos mejores padres y mejores compañeros porque habíamos enfrentado lo que le hicimos a Sofía y escogido cambiar en lugar de quedarnos estancados en nuestros patrones de culpa y venganza.